Te invito a que vayas a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. El tema que me asignaron fue siervos del reino, un tema sumamente vital, sobre todo en los días en que vivimos, donde de una manera u otra pensamos que porque alguien está sirviendo en la iglesia, está siendo aprobado por Dios, donde muchas veces lo que se mira es lo externo y no lo interno al buscar servir para Dios. Así que yo quiero que leamos en Mateo capítulo 20, vamos a estar viendo desde el versículo 20 en adelante. Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 en adelante, vamos a leer la palabra y luego vamos a orar presentando este tiempo a Dios. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, ante Jesús, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Y ella dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado mi Padre. Al oír esto, versículo 24, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre, yo te alabo, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra y te alabo, Señor, específicamente por esta iglesia. Gracias, oh Dios, por cómo hasta ahora tú les has sostenido, cómo tú has sido el fundamento, Señor, y es mi oración, Padre, que tú continúes obrando en ellos y a través de ellos para tu gloria. Al venir a tu palabra, Señor, estamos necesitados y somos limitados, pero venimos ante ti, el Dios todopoderoso, Dios de gracia y misericordia, suplicando por esa gracia y misericordia para que tu Espíritu, Señor, ministre por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que este pasaje, como decía, es vital, sobre todo en los tiempos en que vivimos, donde se vive un cristianismo superficial, que no es cristianismo real, donde muchas veces se tiene un cristianismo antropocéntrico, centrado más en el hombre que en Dios. Yo quiero iniciar esta enseñanza llevándote al Antiguo Testamento a una escena breve pero estremecedora. Ve conmigo a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Aquí tenemos a Nabur y a Abiú en Levítico capítulo 10, que eran sacerdotes, no eran incrédulos, no eran enemigos de Dios. Estaban consagrados, vestidos para ministrar, ubicados en el centro de adoración a Dios. Y en Levítico capítulo 10, desde el versículo 1, se nos dice, pero Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Fíjate aquí, ellos no murieron por falta de religión, murieron por servicio sin sometimiento, por cercanía sin reverencia.
Eso es lo que hace para mí este pasaje de Levítico capítulo 10 aterrador, porque Dios no los juzga en el mundo, Él los juzga dentro del templo, dentro de la adoración a Él. Él juzga el servicio que estaban ofreciendo. Eso nos hace ver que hay un tipo de servicio que, aunque parezca piadoso y parezca centrado en Dios, no agrada al Señor. Un servicio que usa lenguaje espiritual, que ocupa espacios sagrados, pero nace de un corazón que no ha sido crucificado. Un servicio más centrado en el hombre, sus deseos, sus necesidades, sus placeres, que en Dios. Dijo John Piper: Dios no es glorificado por el servicio que no brota de la dependencia. Dios no es glorificado por el servicio que no brota de la dependencia. Porque lo único que puede obrar fruto eterno, fruto verdadero, es lo que viene de Él. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Pero nosotros queremos replicar la obra de Dios y hacer creer que Dios está haciendo algo que no hace. Y eso es exactamente lo que encontramos en Mateo capítulo 20. Aquí no hay incrédulos, Jesús está hablando con discípulos, no son fariseos, no son enemigos de Jesús. Son personas que están cercanas a Él, que están en adoración a Él y sin embargo tienen corazones que todavía piensan como las personas del mundo. Y por eso Jesús aquí en Mateo capítulo 20 no les da un simple consejo, sino que Él destruye la definición de grandeza que ellos tienen y les hace ver, no solamente con enseñanza, pero también como ejemplo, que ellos deben buscar. Yo creo que eso es muy pertinente para ti y para mí hoy. Porque si eres creyente, estás llamado a dar fruto. El Señor en su gracia nos va dotando para que seamos herramientas útiles para Él. Pero debemos tener nuestra mente bien centrada en lo que Él, como dueño de la obra, quiere que hagamos. Yo recuerdo que yo antes tenía un negocio y tenía un empleado, yo siempre digo, muy creativo, muy creativo. Él tenía una función dentro de la empresa y yo lo ponía en un almacén que tenía para arreglar algo, pero cuando yo llegaba, que venía a evaluar lo que él estaba haciendo, él hacía totalmente lo contrario. Hacía muchas cosas. Mire, puse estas cajas aquí, busqué esto, busqué lo otro. Y mi pregunta siempre era: ¿pero qué fue lo que yo te dije que hicieras? O sea, ¿qué tú tenías que hacer? Muchas veces podemos estar ocupados, podemos estar haciendo cosas, pero no necesariamente aprobados por Dios. Así que yo quiero que veamos aquí en Mateo capítulo 20, yo quiero dividir el texto en 4 marcas inconfundibles de los verdaderos reinos siervos del reino. 4 marcas inconfundibles de los verdaderos siervos del reino, para que tú puedas examinar a través de la palabra tu propio corazón y comprobar si estás más centrado en tu manera de hacer las cosas o en cómo Dios hace las cosas. La primera marca es que un siervo del reino vive vigilando su corazón, no presumiéndolo. Un verdadero siervo del reino vive vigilando su corazón, no presumiéndolo. La Biblia no presenta el corazón humano como algo neutral o como algo bueno. De hecho, la Biblia es muy explícita en la manera como se refiere al corazón humano. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, se nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y para mí lo más peligroso del corazón no es solamente que es engañoso, sino que es sumamente poderoso en hacernos creer que Él no es engañoso. Es tan engañoso que nos hace creer que Él no es engañoso. Nos hace creer que vemos claro cuando en realidad estamos mirando a través de nosotros mismos. Nos persuade de que estamos bien precisamente cuando estamos más lejos de Dios.
El corazón caído no solamente peca, sino que se justifica, se maquilla, se disfraza y se absuelve a sí mismo. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se ve, cómo se manifiesta un corazón que se engaña a sí mismo mientras está cerca de Jesús, está orando, mientras está supuestamente adorando a Dios? ¿Cómo puedo ver que mi corazón no está actuando genuinamente, aun cuando estoy haciendo algo que parece digno? Bueno, en Mateo capítulo 20 no nos da la definición de eso, pero sí nos ilustra perfectamente esa realidad. Nos lo muestra respirando. Y lo que vemos aquí en Mateo capítulo 20, desde el versículo 20, para mí es sumamente inquietante, porque vemos un corazón arrodillado que no está rendido. Vemos un corazón que adora, pero que está centrado en sí mismo. El versículo 20 nos dice que viene la madre de Juan y Jacobo, Juan, el apóstol amado de Jesús, el escritor del Evangelio según Juan, de la primera, segunda y tercera carta de Juan, y su hermano Jacobo, el primer mártir, discípulo o apóstol de Cristo. Esta madre viene como cualquier madre. Ella viene a abogar por sus dos hijos que no estaban lejos de Jesús, ya eran discípulos de Jesús. Ella viene con una petición y Mateo describe esa petición que ella da de manera maravillosa. Dice que ella se acercó postrándose ante él, postrándose ante Jesús, arrodillándose ante Jesús y pidiéndole algo. Dos acciones juntas, dos verbos pegados, dos movimientos que parecen espirituales, pero que necesariamente no lo son. ¿Cuál es la petición que ella hace? Versículo 21. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos, Jacobo y Juan, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Inicialmente uno puede decir, eso es una petición buena. Ella quiere que sus hijos estén en el reino con Jesús, que estén en el cielo con Jesús. Pero el verbo sentarse en la Biblia no es neutro. En las Escrituras, sentarse implica a la derecha del rey, es lenguaje de autoridad, es lenguaje de herencia, de trono, de poder, de cercanía. Es el mismo lenguaje que se utiliza en el Salmo 110 mesiánicamente para referirse a Jesús. Ella no está pidiendo que sus hijos sirvan, está pidiendo que sus hijos tengan posición, que tengan poder, que tengan autoridad en el reino de Dios. Y aquí está lo inquietante. Esto ocurre en medio de una escena que Jesús no está hablando de mucha posición, sino que Él está hablando de sacrificio, de entrega, de muerte, no de sus discípulos, sino de Él mismo. Mira aquí en los versículos 17 de Mateo capítulo 20, se nos dice que cuando Jesús, Mateo 20, 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Jesús los toma, Él va camino a su pasión, a su crucifixión, y Él no está planeando ni coordinando una expansión, Él no está planeando ni coordinando una conferencia. Él está hablando de cómo Él va a ser condenado, de cómo Él va a ser azotado, de cómo Él va a ser crucificado. Y en ese ambiente cargado de solemnidad y de sacrificio es cuando surge esta conversación de la madre de Juan y Jacobo, junto con Juan y Jacobo, de posiciones, de sillas, de poder, de autoridad. Yo creo que eso nos dice algo ya profundo sobre lo que está pasando, viéndonos en el espejo de ellos. El corazón humano puede escuchar el mensaje de la cruz y aún seguir buscando su propia gloria.
el corazón humano puede seguir escuchando el mensaje de la cruz y aún seguir buscando su propia gloria. Yo creo que esa es una de las verdades más inquietantes de este pasaje. Ellos no están confundidos. Jesús habla de padecimiento y ellos piensan en privilegios. Jesús habla de entrega y ellos piensan en exaltación. Una realidad que solamente no le compete a ellos, sino que es una realidad que nos compete a cada uno de nosotros. Agustín de Hipona, en sus confesiones, plantea la realidad de cómo desde el Edén, en Génesis capítulo 3, el corazón humano al pecar no perdió su capacidad de amar o adorar, sino que la redireccionó. Dejamos de centrarnos en Dios y buscamos otra cosa, incluyéndonos a nosotros mismos en qué centrarnos. El problema del ser humano no es que no ame, sino que ama mal. No dejamos de buscar gloria, no dejamos de buscar plenitud, no dejamos de buscar adoración, cambiamos el objeto. Y Agustín de Hipona cuenta que en su conversión él buscaba eso. Él supuestamente había conocido a Dios, pero él seguía buscando su reconocimiento, él seguía buscando su éxito, su placer, su admiración intelectual. Y cuando se acerca al cristianismo, cuando Dios empieza a confrontarlo, él mismo confiesa que por un tiempo eso era lo que primaba en él. No buscaba la gloria de Dios, buscaba su gloria propia. Él dice de esta manera en sus confesiones, y lo cito textualmente: mi pecado no era que te buscaba orándole al Señor, sino que al buscarte me buscaba a mí. No era que te buscaba el problema, que no te buscaba, era que al buscarte me buscaba a mí. La misma realidad que tú y yo presentamos, no solamente de Agustín o de la madre de Juan y Jacobo o de Juan y Jacobo. Venimos a la iglesia y pasa mucho al principio de año porque quiero que Dios me quite esta enfermedad, porque quiero que Dios restaure mi matrimonio, restaure mi familia, me dé un trabajo, y todas esas cosas son buenas. Son cosas legítimas y bendiciones que el Señor, si es su voluntad, puede garantizarte. Pero ese no debe ser el propósito de mi relación con Dios. Dios no es un medio para mi fin, Dios es el fin mayor que yo debo buscar. El ser humano, y tienes que estar despierto con eso, no deja de buscar gloria, solo la redirige. Por eso podemos cantar y seguir construyendo identidad, podemos orar y seguir negociando con Dios. Señor, si tú me concedes eso, entonces yo voy a hacer lo otro. ¿Cómo estás relajando? O sea, mi hijo pequeño a veces viene como a negociar con nosotros cuando quiere algo. Papi, mami, si ustedes me dan a hacer tal cosa, yo me voy a portar bien. Y yo, es que yo no te tengo que dar eso para que tú te portes bien. A ti te conviene portarte bien. Eso, o sea, me da risa, como que yo lo veo y yo lo que me río. Porque es la misma realidad que presentamos nosotros. Señor, si tú sanas a mi hermana, si tú haces tal cosa, si tú me das un trabajo, entonces yo voy a hacer esta cosa. No. O sea, todo lo que existe fue creado por Él y para Él, y Él merece toda la gloria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No es buscar la añadidura, es buscar a la fuente que es Dios y complacerme en Él y estar satisfecho en Él. Eso resume lo que Jesús quiere decir en Mateo capítulo 20. Y esa actitud de cómo el corazón caído no quiere dejar de adorar es algo de lo cual tenemos que estar conscientes. Ve a 1 Samuel capítulo 13. Déjame ilustrarte eso en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel capítulo 13
tenemos a Israel que está en los primeros años de la monarquía. Saúl acaba de ser confirmado como rey en 1 Samuel capítulo 11. De pronto los filisteos se levantan con un ejército abrumador. 1 Samuel capítulo 13, versículo 5 nos dice que se levantaron 30,000 carros, 6,000 jinetes y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla. Y el efecto es inmediato. Mira el versículo 7 de 1 Samuel 13. Dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondían en cuevas, en fosos, en peñascos y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán. El pueblo se dispersa, el miedo gobierna, la amenaza es real. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días en Gilgal para ofrecer sacrificios y buscar la dirección del Señor en 1 Samuel 10, versículo 8. Pero los días pasan, Samuel no llega y Saúl ve como el ejército se dispersa. Él empieza a temer del gran ejército de los filisteos. Mira lo que dice 1 Samuel 13:11. Samuel viene y le pregunta en el versículo 11 a Saúl: ¿qué has hecho? Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Lo inquietante es esto: Saúl ora, él sacrifica, él invoca al Señor. Todo parece ahí espiritual, pero Samuel llega y lo confronta con ese holocausto que él había ofrecido en el versículo 13, de ahí de 1 Samuel 13. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Samuel no le dice: pecaste porque adoraste, le dice: pecaste porque tomaste un lugar que Dios no te dio. Y luego viene una frase devastadora en el versículo 14, le dice: ahora tu reino no será duradero. Saúl no cae en un bar, Saúl no cae en un ídolo, Saúl no cae con una prostituta, él cae en un acto religioso. No es rechazado por la falta de sacrificio, es rechazado por sacrificio sin obediencia, por altar sin sometimiento. Él pensaba que estaba buscando a Dios cuando en realidad estaba protegiendo su posición, calmando su ansiedad y tomando control. Yo creo que eso es Jeremías 17, hablando del corazón engañoso, ilustrado. Un corazón que se engaña a sí mismo mientras ora, un corazón que se engaña a sí mismo mientras está ofreciendo supuestamente sacrificio al Señor. Un corazón que usa lo sagrado para sostener lo que no quiere soltar. Yo creo que eso es una advertencia para todos, porque el mayor peligro del creyente, yo creo que no es el pecado escandaloso, sino que es el yo religioso, el yo que ora, el yo que sirve, el yo que predica, el yo que sacrifica, pero nunca se ha rendido, que ha aprendido a replicar algo, a repetir algo, que honra al Señor con sus labios, pero su corazón está totalmente alejado del Dios que dice adorar. Un siervo del reino comienza reconociendo que su mayor problema no está afuera, sino que está adentro. Y ahí te hago la pregunta: ¿cuántas veces no buscaste a Dios solo para sostener tu propio yo? ¿Cuántas oraciones son reales y cuántas oraciones son estrategias espirituales? Si Dios nunca te diera una posición,
¿Seguirías buscándolo de igual manera? Si Dios no te concediera eso que le has pedido, eso por lo cual has llorado, ¿seguirías adorándole de igual manera? Volviendo a Mateo capítulo 20, Jesús escucha la petición de esta mujer que viene con una petición que parece genuina, pero él viene a desempacar su corazón. Él viene a revelar lo que hay dentro de su corazón. Él la lleva a un lugar donde toda ambición muere y eso es la cruz. Por eso lo segundo que Jesús hace es cambiar la conversación de sillas a copas. Eso nos lleva a una segunda marca inconfundible del verdadero siervo del reino. La primera es que un siervo del reino vive vigilando su corazón, no presumiéndolo. La segunda es que un siervo del reino abraza el camino de Cristo, sufrimiento antes que gloria. Un verdadero siervo del reino abraza el camino de Cristo, el cual es sufrimiento antes que gloria. Versículo 22 de Mateo capítulo 20. Jesús le responde a esta mujer y a sus hijos: no saben lo que piden. No saben lo que piden. Eso no es un insulto, eso es un diagnóstico espiritual lo que Jesús está haciendo aquí. Ellos están leyendo al Mesías con categorías del mundo. Él les pregunta: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Utiliza un lenguaje muy del Antiguo Testamento que está cargado de la porción asignada por Dios. Cuando él habla de copa, en el Antiguo Testamento, en los profetas sobre todo, la copa es la porción asignada por Dios. Muchas veces asignada o asociada al juicio, al sufrimiento, a la humillación. Te voy a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento que se menciona la copa como símbolo de sufrimiento. Isaías capítulo 55, versículo 17 dice: despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor. En Jeremías capítulo 25, versículo 15 dice: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. En Ezequiel capítulo 23, versículo 33, se nos dice: de embriaguez y de dolor te llenarás. La copa de horror y desolación es la copa de tu hermana Samaria. Todo ese lenguaje luego se concentra en el Getsemaní. Más adelante aquí en Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando Jesús está a punto de ser capturado y dice esa oración que todos hemos escuchado: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, este sufrimiento de cargar con la paga por el pecado de los tuyos, pero que se haga tu voluntad. O sea que cuando Jesús le pregunta a la madre de Jacobo y de Juan ahí en el versículo 22, y a ellos: pueden beber la copa que yo voy a beber, no está hablando de esfuerzo ministerial, no está hablando de sudar o trabajar mucho, está hablando de participar en su camino de aflicción. Cuando él pregunta: ¿pueden ustedes beber de la copa que yo voy a beber?, ellos pensaban en trono, pero Jesús está hablando el mismo lenguaje de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, un lenguaje de sufrimiento. No está diciendo: pueden liderar conmigo. ¿Acaso serán ustedes
tan buenos líderes como yo, está diciendo, pueden cargar con lo que los profetas llamaron la copa de Yahweh. Pero tú sabes que al hacer esa pregunta, ellos no entendieron. Se nos dice aquí en el versículo 22, al final del versículo 22, que luego que Jesús hace la pregunta, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos responden de una vez, no le dicen, acláranos a qué te refieres con que si podemos beber de la copa que tú vas a beber. No, ellos responden, sí podemos, nosotros podemos. Y esa palabra que utilizan, traducida aquí como podemos, es el verbo dinameta, de donde sale nuestra palabra dinamita, que habla de capacidad. Si tenemos la capacidad, nosotros tenemos el poder para beber de la misma copa que tú vas a beber. Jesús les habla de copa de sufrimiento y ellos responden con una sola palabra: sí tenemos la capacidad, tenemos con qué, podemos manejarlo. Eso puede sonar valiente, eso puede sonar espiritual, pero eso es confianza en uno mismo disfrazado de vocabulario religioso. Porque la fe genuina no empieza diciendo yo puedo, empieza diciendo yo soy incapaz, yo soy limitado, pero Dios sí puede, Él es todopoderoso. Ese podemos es el mismo tono que utilizó Pedro cuando dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar, yo no puedo negarte. No era un amor verdadero, era autosuficiencia, era un yo que todavía no conocía su propia debilidad. Y ahí es donde este texto se vuelve incómodo, se vuelve confrontador para cada uno de nosotros. Porque muchos de nuestros problemas no nacen de rebeldía abierta, sino que nacen de seguridad interna, de sentirnos capaces, de sentirnos maduros, de sentirnos estables. Nacen de autosuficiencia. Muchas de nuestros sufrimientos y aflicciones presentes nacen o vienen por la autosuficiencia pasada, porque dijimos yo puedo manejar esto, yo controlo esto, yo no voy a caer ahí, yo estoy bien. Y muchas veces somos sabios, lo disfrazamos con voy a orar por eso, le metemos el lenguaje de la oración, voy a orar por eso. Pero en la práctica realmente no oramos. Y asumimos que yo tengo la capacidad. Yo puedo. Pero aquí Jesús no está hablando de algo que se maneja. Está hablando de algo que te mata. No está hablando de algo que controlas. Está hablando de algo que te quita totalmente el control. Por eso Jesús no vino a darnos herramientas para hacer versiones mejores de nosotros mismos. Él vino a enterrarnos, vino a terminar con el yo que se cree capaz. Porque mientras yo siga diciendo yo puedo, todavía no he entendido la cruz y el poder de la cruz. Pero el día que el corazón empieza a decir, Señor, yo no puedo, pero si tú me llevas a la muerte, confío en ti. Yo no puedo, Señor, pero ya yo no soy que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Por el poder de tu Espíritu, yo te suplico, Señor, que tú me des la fortaleza para hacerlo. ¿Queremos el Cristo glorioso o estamos dispuestos a seguir el Cristo crucificado? Ahí es que Él está guiando a Juan y Jacobo y su madre a entender que el verdadero siervo del reino tiene que morir a sí mismo. Y eso duele. Tiene que morir al yo. Un siervo del reino entiende que toda gloria verdadera nace después de la cruz, nunca antes.
Y se nos lleva a una tercera marca del verdadero siervo del reino. La primera es que un siervo del reino vive vigilando su corazón, no presumiéndolo. La segunda es que abraza el camino de Cristo, sufrimiento antes que gloria. Y la tercera la vemos desde el versículo 24, y es que un siervo del reino redefine la grandeza, servir en vez de dominar, servir en vez de dominar. Miren el versículo 24, que cuando los demás discípulos escuchan esto, se nos dice que se indignaron contra los dos hermanos. Esto es sorprendente. Porque ellos no se indignan, los otros discípulos, de la ambición desproporcional que tenían los dos hermanos. Se indignan porque ellos querían lo mismo. No era celo santo, era competencia espiritual. Fue que Jacobo y Juan con su mamá le cogieron alante a los demás discípulos. Jesús los llama en el versículo 25, que nos dice... Y les dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Aquí él utiliza dos verbos muy fuertes: enseñorear y ejercer autoridad. Dominar hacia abajo, subyugar y ejercer autoridad que oprime. Jesús está describiendo la lógica caída, la lógica pecaminosa del poder del hombre. Poder como control, autoridad como superioridad, grandeza como distancia para sentirme superior. Y entonces ahí pronuncia una de las frases más radicales del Evangelio en el versículo 26 de aquí de Mateo capítulo 20. No solamente para los 12, sino para cada uno de nosotros. Escucha bien, no ha de ser así entre ustedes, sino que entre ustedes el que quiera llegar a ser grande será su servidor. El que quiere entre ustedes llegar a ser grande será su servidor. Esa no es un consejo, eso es la constitución del reino, el esqueleto del reino. Cristo no reforma el sistema, Él lo reemplaza y Él está redefiniendo lo que el hombre entiende como grandeza. El que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y utiliza la palabra ahí que conocemos, diáconos. Versículo 27. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Ahí utiliza doulos, que puede ser también traducido como esclavo. Diáconos, el que hace lo que nadie ve; doulos, el que no se pertenece. Jesús no mejora el liderazgo humano, Él ejecuta el liderazgo humano, porque el reino no puede funcionar con el orgullo, sino que el reino sacrifica el orgullo humano. Y aquí el asombro, que es lo paradójico de la economía del reino. En el reino no asciendes para servir menos, sino que desciendes para servir más. El mundo mide grandeza por cuántos te sirven. Cristo la mide por cuántos tú sirves. En el mundo el líder es aquel al cual le sirven, pero en el reino el siervo le sirve, el líder le sirve a muchos. Eso desata la lógica humana. Yo creo que eso es algo con lo cual, aunque está tan claramente explicado en la Biblia, con lo cual continuamente batallamos. Yo sé que en su iglesia no pasa esto, pero en otras iglesias sí pasa. Que viene un hermano, ¿y por qué no me pusieron a servir ahí? ¿Y por qué no me pusieron? Y cuando te habla de servir, es como para que me vean. ¿Y por qué no me aprecian? ¿Y por qué no me reconocen? ¿Y por qué no me ponen en el lugar de aquel? La misma discusión que tenían los discípulos es la misma discusión que tenemos nosotros.
pero déjame ilustrarte cómo funciona el reino. Ve a Génesis capítulo 37. En Génesis capítulo 37 vemos la historia de José, que yo creo que nos ilustra perfectamente esto que Jesús está explicando. No era un concepto nuevo del Nuevo Testamento. Es la misma manera como Dios siempre ha obrado. En Génesis capítulo 37, desde el versículo 5, vemos a José que tuvo un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Versículo 6 les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla, y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Luego tuvo otro sueño más adelante, versículo 9, que repite lo mismo y su padre lo confronta. Versículo 10. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Pero fíjate que él tiene este sueño que luego vemos que se cumple. Pero Dios no lo lleva de ese sueño al trono, sino que lo lleva de ese sueño al pozo, a la esclavitud, al sufrimiento, al proceso. Es vendido como esclavo. En el capítulo 37, versículo 28, se nos dice que a él lo vendieron como esclavos, como esclavo por los celos que le tuvieron sus hermanos. Llega a Egipto más adelante sin nombre, sin familia, sin posesión, y allí el texto repite una frase clave. Ve al capítulo 39 el versículo 2 del capítulo 39 de Génesis. Dice: pero el Señor estaba con José. Él soñó que iba a ser grande. El Señor lo lleva al pozo, lo lleva como esclavo, pero la presencia de Dios no se había apartado de él. El Señor seguía estando con José. Y ahí te pregunto, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en la vida de José? No con ascensos inmediatos, que es lo que nosotros creemos. La presencia de Dios se manifestó en José con sacrificio, con servicio fiel. Jesús va a la casa de Potifar en Génesis 39 y sirve en casa de Potifar. Luego sirve en la cárcel, y el texto dice que aún en la cárcel él puso en su mano a todos los presos. José no gobierna, José no cuida, José administra, José se ocupa de otros. Años después es llevado al palacio. No llega como un tirano, no llega como alguien prepotente. Y cuando finalmente tiene poder real, cuando se encuentra frente a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, cuando pudo humillarlos, cuando pudo vengarse de ellos, él hace lo contrario. En Génesis capítulo 45, versículo 8. Él les dice: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Más adelante, en el versículo 21 de Génesis 50, les dice: ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José fue grande, pero su grandeza no se expresó dominando, se expresó sosteniendo. No usó su posición para ser servido, sino que la usó para preservar vidas. Yo creo que esa es una ilustración perfecta de Mateo capítulo 20 en carne y hueso. Dios no lo formó para mandar, sino que Dios lo formó para que sea una herramienta útil en las manos del Señor. Entonces es la prueba de que en el reino
Dios no exalta al que quiere ser grande, sino al que ha sido quebrantado lo suficiente para servir en dependencia a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos quieren ser el José del palacio en Egipto, pero no quieren someterse al señorío de Dios en el pozo. Quieren autoridad, pero no quieren muerte. Quieren influencia, pero no quieren formación. Y por eso su carácter no puede ser usado por Dios, porque su carácter no fue procesado por Dios. Piensan, cuando yo tenga la plataforma, cuando yo esté predicando, cuando yo esté adelante, cuando las personas me vean, cuando eso pase, ahí sí yo voy a ser usado por Dios. Y no saben que Dios te prueba desde ahí donde estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, en el proceso que estás viviendo. Dios está buscando formar tu carácter para usarte para su gloria y su honra. Eso no cambia. Piensa, te puse a José como ejemplo. Piensa en Moisés, piensa en David, piensa en Isaías, piensa en los mismos discípulos, piensa en Jesús. Se humilló y fue exaltado. Ahí te pregunto, si Dios te dejara solo con el proceso y te quitara la plataforma, ¿seguirías sometiéndote a Él con el mismo gozo? En esta iglesia, cuando nadie te ve y nadie te agradece, ¿sigues siendo un siervo confiable? ¿O solo sirves cuando hay visibilidad, cuando el pastor está cerca, cuando alguien importante te está viendo? ¿Estás siendo fiel en lo poco? Eso nos lleva a una cuarta y última marca del verdadero siervo del reino. Y es esta: un siervo del reino existe por el evangelio. El rey se hizo siervo para rescatarlo. El versículo 28 es el clímax aquí. Jesús aquí no solamente les da una enseñanza, pero Él está prediciendo lo que va a pasar más adelante. Mateo capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús define su encarnación como ese contraste absoluto, donde Dios se hizo hombre, donde el perfecto vino a nosotros, seres imperfectos, donde el que no conoció pecado cargó con los pecados de toda la humanidad. Y Él no dice, yo también sirvo. Él dice aquí en el versículo 28, yo vine para esto. Y añade, para dar mi vida en rescate por muchos. Y ese dar mi vida en rescate habla de pagar el precio de la liberación de alguien. Aquí la ética y la moralidad se convierten en evangelio. Cristo no solo nos enseñó a servir, sino que Él nos rescató a nosotros, sirviéndonos a nosotros. Él pudo haber dicho, con todo el poder que tiene, con el poder de su palabra, Él creó todo lo que existe. Cuando no había luz, de la oscuridad Él hizo la luz. Él pudo haber dicho que sean salvos, pero no lo hizo así. Él tomó la copa, Él cargó la ira, Él ocupó el lugar del esclavo. Él murió como sustituto. Y eso destruye todo derecho que pensamos que tenemos de nuestras vidas. Si Cristo pagó por ti, ¿tú sabes qué? Eso implica que ya tú no te perteneces. Si Cristo murió por ti, tu comodidad no es tu prioridad. Si Cristo se entregó por ti, tu ego perdió su trono. Mira cómo
lo dice en Lucas capítulo 17, versículo 10, refiriéndose a esto mismo. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Ese siervos inútiles no significa sin valor, significa sin mérito. No acumulamos derechos, no negociamos con Dios, servimos porque somos de Él y fuimos creados para Él, y es un honor que Él nos permita hacer lo que hacemos, aunque sea lo más pequeño. Piensa en esto, en la eternidad de Dios, el lapso que tú y yo vamos a vivir, los años que tú y yo vamos a vivir, es como un granito en la arena del mar. No quiero sonar fatalista con esto, pero quiero hacerte entender esto. Tu vida no te pertenece a ti. Este mundo no se trata de ti. Tú y yo en algunos años no vamos a estar aquí. El Señor en su gracia, en su misericordia, te creó y te llamó de las tinieblas a su luz admirable y quiere usarte para su gloria. No porque te necesita, sino porque Él tiene gracia, porque Él no nos necesita. Si entiendes eso, entonces, se te va a quitar la ñoñería, la preocupación, la búsqueda de agradar a los hombres, la búsqueda de gratificación, la preguntadera de por qué no me piensan en mí, por qué no hacen tal cosa, por qué no me reconocen por tal cosa. Siervos inútiles somos. Aun si dedicas cada segundo de tu vida, desde ahora hasta que mueras, lo único que podrás decir es: siervo inútil soy, solo he hecho lo que se me ha ordenado. Porque cuando lleguemos al reino de los cielos, si el Señor en su gracia lo concede, cuando estemos en la entrada, yo no voy a decir: mira cuántos sermones yo tengo en YouTube, mira cuántas horas yo pasé estudiando la Biblia, mira cuántas veces yo trapié el piso de la iglesia. Todo eso es bueno, pero eso no es lo que me da acceso al trono de la gracia. Yo voy al trono de la gracia por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. Yo solamente soy su siervo. No es lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho solamente es fruto de lo que ya Él ha obrado en mí. Y es por su gracia, y por gracia yo puedo tener acceso al trono de Dios. En el siglo XVIII, en una pequeña aldea alemana llamada Herrnhut, Dios levantó un movimiento casi desconocido de seres no muy relevantes en la sociedad, pero que tenían un mensaje de vida que era demoledor. Y eran los hermanos moravos. No eran teólogos famosos, no eran líderes influyentes, no habían escrito muchos libros. Eran una comunidad marcada por oración, sencillez y vida misionera. Un día a uno de ellos le llegó la noticia de una isla en el Caribe donde había miles de esclavos africanos, pero donde ningún misionero podía entrar. Los dueños no permitían predicadores. La única forma de acercarse a los esclavos era como un esclavo. Dos jóvenes moravos escucharon esto y oraron arduamente al Señor porque tenían una carga misionera por alcanzar estos esclavos. Ellos tomaron una decisión que todavía estremece la iglesia. Se presentaron en un puerto, se subieron a un barco y se vendieron a sí mismos como esclavos para poder ministrar a los esclavos. No iban a predicar en cruzadas, no tenían una gran plataforma, ni siquiera iban a regresar. Pero mientras el barco se alejaba del muelle, mientras sus familias lloraban, uno de ellos levantó la voz y gritó desde la cubierta una frase que se volvió hasta el día de hoy un lema para los moravos.
que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Eso era todo. No plataforma, no reconocimiento para ellos, solo que Cristo y su cruz sea alzada en alto y solo Cristo y su cruz sea glorificado. Ellos entendieron algo que tú y yo solemos olvidar. Cristo no vino a ser servido, Cristo vino a servir y a darse. Y si Él se dio, el cristianismo deja de ser una actividad y se convierte en una pertenencia. Ellos no se ofrecieron a Dios, ellos se entregaron a Dios, porque cuando Cristo te rescata, ya no negocias tu vida, ya tu vida le pertenece a Él, te rindes por completo, porque ahora eres de Dios. Por eso dijo Pablo, con Cristo yo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Puedes tú decir eso? ¿Tu servicio refleja eso? Dios permita que sí. Oremos. Padre, siervos inútiles somos. Cuando contemplamos tu grandeza y majestad, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que le cuides. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande y tan maravilloso se acerca a seres necios y rebeldes como nosotros? Y en su gracia nos salva, pero no solamente nos salva, también nos haces parte de tu familia. Y no solamente nos haces parte de tu familia, en tu gracia vas más allá y a seres inútiles nos capacitas para usarnos como instrumentos para tu gloria. Padre, guía nuestros corazones, humíllanos y quebrántanos. Para que el ego, el orgullo no sea lo que prime, sino que seas tú. Perdónanos, Señor. Guíanos hacia tu cruz, a entregarnos cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.